Así es. Y si antes, todos los que están aquí antes hemos visitado Dinamarca, hemos estado en Copenhague, ahora, Pepe, vamos a poner rumbo al sur, ¿qué te parece? Claro. Nos vamos hasta el puerto de Santa María, nos vamos a ir hasta Cádiz con una propuesta que está cargada, fíjense, de identidad, de fuego, de cultura, de vino. Esos van a ser los ingredientes que vamos a tener y vamos a buscar, buscar y buscar. Sí, lo vamos a hacer de la mano de Edu Pérez, que nos va a hacer una radiografía, yo creo que muy completa, de lo que es su restaurante Toca, desde la ética y el fondo del proyecto hasta la evolución de la oferta gastronómica, que ha evolucionado, porque todo está en evolución en los 2 años de andadura que tiene ya Toca. Y es un tiempo en el que Edu ha aprovechado para imbuirse muy bien en ese universo gastronómico, que es el puerto y todo lo que conlleva esa luminosa ciudad gaditana. Y todas esas influencias, más el talento que la atesora, pues le han servido para tener el primer reconocimiento de los muchos que va a tener, ese primer sol Repsol. Así que nos hacemos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué cocina encontramos en Toca? ¿Cómo entiende su ya famosa candela? Pues son preguntas a las que va a dar respuesta ya. Edu Pérez, le recibimos con un aplauso. Bueno, pues empezamos bien, ¿no? Esto va a ser lo mejor de la ponencia. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros para venir a Navarra Gastro Summit. Nosotros venimos de un trocito de Andalucía, a escasos kilómetros de África, de la Bahía de Cádiz. Un proyecto en el que llevamos 2 años, muy humilde, en el que en estos 2 años no hemos sacado conclusiones como para venir a contaros. Entonces decidimos venir a contaros un poco qué ha pasado allí. Igual empiezo contando un poco qué es Tosca. Es Tosca, en realidad es que es un intento de grafía andaluza, para que no llegara la gente fuera y dijera Tosca, como la ópera de Puccini. La Tosca, cuando se habla en singular de la piedra albariza, de esa piedra blanca que habéis visto en el vídeo, que es el sustrato de la viña de todo el marco de Jerez. Una piedra muy humilde, muy sencilla aparentemente, pero que está cargada de diatomea, de ese alga fósil que igual que en champán imprime mucho, mucho carácter a los vinos. ¿Por qué tomamos el nombre de ahí? Porque bueno, es una zona que, como os decía, históricamente es de las más importantes del mundo en viticultura. En la Bética romana ya había zonificación por pago, ya sabían qué uva pagar según de la zona que venía. Y hay muchos tipos de toscas dependiendo la altitud en referencia al mar. A más altitud, más calidad de uva. Nosotros, nuestra tosca va sin apellido, no es de Barajuela, es la tosca más cercana al mar, donde pagaban menos la uva, pero que curiosamente hacían cantera de las que se sacaba la tosca cerrada con la que se hacían los anafes. Los anafes, habéis visto en el vídeo, aparece uno que es el que tenemos allí, están labrados a navaja, es piedra viva, por eso lleva los cinchos de hierro, para que no se abra con el fuego. Y para nosotros, en este proceso, que al final también es un proceso personal, en el que bueno, yo me formé en Donosti, en Irizar, en los 2000, en un momento en el que era, por situar, el momento grande de San Sebastián gastronómica, en el que todo el rato estábamos intentando demostrar quién desarrollaba más complejidad técnica, en un proceso de búsqueda de desnudez mío propio, que comienza cuando me pongo delante del fuego profesionalmente hace unos años en Cataria, en un proyecto de la mano del Cano de Guetaria. Empiezo a ver la cocina, a ver otra parte de la cocina, no de otra manera, porque yo estoy orgullosísimo de aquellos 2000,
pero una parte que igual yo no había visto. Os sitúo brevemente, venimos de Alchemist a Tosca. En Tosca abrimos 8 o 9 meses al año. De esos 8 o 9 meses, hay 4 meses en los que hay 3 personas en cocina y 2 en sala, con un apoyo en sala. El resto del año estamos mi hermano y yo en cocina, él en sala, y un apoyo a 20 horas en cocina y otro en sala. Entonces, evidentemente, toda esa cocina que yo había visto, que me había formado con mucha sobreelaboración, aunque hubiera querido, no la podía llevar a cabo. Entonces, para nosotros, esa piedra, por un lado, entronca la cultura, el vino y el fuego, nos lo ponía botando, y por otro lado, pues nos acompaña muy bien en esa búsqueda de ir quitando. Bueno, perdón. Estas son las manos de mi padre y las mías. Esta ponencia al final a mí me ha servido para echar la vista atrás y hacer un ejercicio de qué había cambiado en Tosca, pero si en esos 2 años había algo que había prevalecido, ¿no? Últimamente intento pensar un poco en el fondo y la forma de las cosas, porque creo que se confunden mucho en la ética y en la estética. Y bueno, vamos a empezar por el origen. Nosotros somos de un pueblo de interior de 3.000 habitantes, una familia que no tiene nada que ver con la hostelería, familia de agricultores. Nuestra relación con la gastronomía es la de cualquier familia, cualquier casa donde se comía bien. Es cierto que teníamos huerta, es cierto que se hacían matanzas de 3 cochinas al año y desde chicos hemos aprendido a salar y a curar, pero nada profesional. Digo esto porque una reflexión que yo he hecho estos días acerca de este recorrido es que igual yo nunca me había fijado o no había llevado al plano profesional todo eso que en mi casa me había cargado, que no es otra cosa que la relación con la tierra. Lo que más imprime a mi manera de ver es el tiempo. O sea, que las cosas en la vida tienen un ritmo que por mucho que tú le aprietes un tomate va a crecer cuando toca. Y hoy que está tan de moda la temporalidad y es tan trendy en la palabra entorno, me daba cuenta de que, bueno, de que esto de una manera a mí me atraviesa transversalmente. O sea, yo llevo comprando en ecológico y en cercanía desde que vivía en Donosti hasta cuando vivo en Cádiz para mi casa, quiero decir. O sea, entonces lo digo porque creo que estamos en un momento, lo he dicho antes, a mi manera de ver se confunden muchas cosas. Ojalá esta moda no pase y prevalezca, ojalá. Pero que las decisiones de comprar en circuitos de corta distancia, de apoyar a proyectos locales, al final no adornan un menú, o como nosotros lo vemos, no tienen que adornar un menú. Eso es una opción ética, política, que cada uno puede tomar, que no tiene por qué ser coherente y no le resta menos valor al menú que te ponen en la mesa el tú comprar en todo el mundo. ¿Sí? Entonces, pero bueno, es nuestra elección. Como he dicho antes, este es el primer pase que sacamos este año. Aquí van a ir apareciendo platos de los 2 años. Es un homenaje a la huerta de mi viejo, a que mi padre cogía una lechuga y nos la comíamos 20 minutos después. Y a la entrada de la primavera en Andalucía, en la Baja Andalucía, se consume mucho caracol, sobre todo en bar, en la calle. Y mi madre es una loca de los caracoles y desde chico, cuando llegaba abril, nos cogía, nos montaba en el coche y nos llevaba donde fuera a buscar caracoles buenos. Entonces ahí está, de una manera natural, un pequeño homenaje a eso, a nuestra primera relación con la huerta. Ortiguilla y jaramago. No sé, ¿jaramago se dice en Navarra? ¿No? Bueno, es una planta silvestre. Tengo por aquí el nombre en latín. Es de la familia de las mostazas. Muy, muy picante. Mucho más picante que una rúcula silvestre,
con un toque amargo. A nosotros otra cosa que nos mueve mucho es la tontería. Es un motor de vida. Nosotros en horas no lectivas ayudábamos en casa y ayudábamos en el campo, y lo que más quitábamos en la huerta o en el plantero que tenía mi padre Olivo eran ortiguillas y jaramagos. Entonces, con este chiste malo, pues no tiene mucha gracia realmente, con este juego de palabras, aprovechamos, lo tomamos como excusa también para volver a trabajar la ortiguilla. Nosotros trabajamos la ortiga con un mariscador que, bueno, por la erosión del litoral gaditano se había tenido que desplazar, se ha ido a vivir al Muñeca, y nosotros no nos ponemos etiqueta de kilómetro cero y eso, pero a veces somos peores que si nos la pusiéramos, porque el primer año y medio no comprábamos nada de más de 150 kilómetros. Entonces dejamos de comprarle al Ortiga cuando se fue al Muñecar. Al final entendimos que, bueno, que podíamos abrir un poco más el campo y darnos el gusto de cocinar al menos producto andaluz y de seguir apoyando a este mariscador. Entonces esto es un juego de temperatura, un juego de amargo. En el menú cumple una función, esto ha estado en el menú este año. Nosotros huimos un poco de la condición pasiva del comensal. O sea, es algo... Hay muchos restaurantes para agradar, yo entiendo lo que es el confort en una mesa y yo lo abrazo también, evidentemente, pero sí que ya este año, y vamos en ese camino, o al menos quiero creerlo, nos permitimos ciertas licencias que de alguna manera puedan incomodar o molestar. Esto es un plato que tenía rechazo, o sea, tenía rechazo, había gente que le flipaba, había otra gente que lo rechazaban, pero siempre sacábamos aprendizaje y conversación. O sea, para mí, incido mucho en esto, lo diré 700 veces porque me repito mucho, pero a mí me interesa mucho más el proceso y lo que desencadena lo que hacemos que lo que hacemos. O sea, lo que hacemos me parece una anécdota, me parece algo puntual que hoy está y mañana no va a estar. El aprendizaje nos lo vamos a llevar. Bueno, esto es... ahora, esto es un plato del primer año, es una referencia al recetario tradicional. Nosotros cada vez hacemos menos referencia al recetario tradicional, pero bueno, la raya era algo que se consumía mucho en la bahía de Cádiz. Ahora mismo, excepto en San Lucas, es muy difícil encontrar raya al pimentón, a la naranja amarga. Aquí usábamos una salsa con manteca colorada, que es una grasa icónica del recetario andaluz, y alcaparrones. El fruto de la alcaparra cogido y encurtido por mi padre. Mi padre es el principal proveedor de Tosca, lo que pasa es que estamos a 240 kilómetros, entonces es un poco complicado. Otra referencia a lo tradicional es un guiso hiper reducido, una hostia en la boca de un guiso de choco, de sepia, de allí de la bahía, que refrescamos. También nos gusta eso, ¿no? Como cada vez vamos hacia la ligereza. Por eso, entre otras cosas, la raya en manteca desapareció. Entonces, aquí tenemos un guiso, pero tenemos un refresco que es una emulsión de hierbabuena y habas quemadas. Ya veré, después, si me da tiempo, contaré un poco cómo asamos, porque encontramos en los quemados cierta salinidad. O sea, bueno. En cualquier momento, si alguien tiene que decir algo, igual es más interesante que si yo hablo de corrida, si os apetece, claro. Bueno, el campo, seguimos. Eso es un atillo cualquiera de los que nos trae mi padre. Ahí hay flor de zanahoria, hay hinojo, hay tomillo y el romero. Al final el campo, el campo, el salir a recolectar, o sea, nosotros somos de una casa, como he dicho antes, que el sustento era la agricultura. Mi padre, cuando llovía, en Andalucía no llueve mucho, tenemos un problemilla. Cuando llovía, por ejemplo, en temporada de aceituna, en primavera, y no podía ir al campo a currar, si se abría la mañana, salíamos a por espárragos, o salíamos a por cardillo, o salíamos a por tagarnina. Eso en Andalucía es una constante. Los silvestres, igual que aquí salís por setas, pues allí salimos por verdes, ¿no? Entonces yo eso en mi carrera profesional, en mi camino trabajando,
lo había abandonado bastante, sobre todo porque había currado en ciudades, sobre todo, excepto el tiempo de Mugaris, que ahí sí que salimos algo. Y bueno, cuando volvió a Andalucía y estaba trabajando en Cataria, pues ahí me hacía mis botecillos para casa, por lo menos de halófila. Entonces, esa conexión que te da el salir al campo, pero de verdad, pisando y estando tranquilo, y ver lo que he dicho antes, el ritmo de la vida. O sea, yo creo que ya felizmente en hostelería, en gastronomía, hemos superado lo de las 4 temporadas. A mí me hace mucha gracia cuando todavía te pregunta a alguien, ¿qué hacéis? ¿Cambiáis cartas? No, nosotros no cambiamos cartas. La naturaleza no va así. O sea, entonces, el tú estar en el campo, el ver cómo evolucionan las cosas, cómo en Andalucía, como he dicho antes, llueve un poco, ahora tenemos un problema muy grave. Allí nos viene en abril 2 semanas de calor y de levante y se acabó. Ya no hay primavera. Hemos tenido 15 días de primavera y se va. Entonces, el estar ahí, al final, hace que entiendan las cosas de otra manera. Bueno, esto es hinojo marino cogido de ahí. Os he puesto esto porque era como excusa para hablar del agua, de que nosotros tenemos un problema muy, muy serio. De hecho, nosotros las recolecciones que hacemos son casi todas en 25 o 30 días, las de primavera, 25 días. Por eso buscamos siempre hierbas carnosas que nos permitan conservarlas, bien por fermentación, bien encurtiendo en vinagre o secando y haciendo polvo. Y después las de otoño, las de bulbos, ¿no? Bueno, y si me da tiempo después hablaremos un poquillo del agua, porque... Ah, mira, que hay un vídeo y todo, qué bonito. No lo sabía. No, eso es recolectando allí. Pues da mucho gustico empezar la mañana así, la verdad. Bueno, esto es recolección, esto también es primavera. Estos son unas pequeñas protuberancias que le sale, no sé si conocéis, el ajo elefante, que es un ajo que el ajo que se usa para adornar, o sea, ese es de la familia de ajo elefante. Fue un ajo que cayó en desuso. Y allí hay algunas zonas donde sale una especie de ajo elefante silvestre. Entonces, no en todos los bulbos aparecen entre los dientes algunas perlitas, nosotros le decimos perlitas, no sé, son estas protuberancias, así como almidonadas y mucho más suaves que un ajo. Ahí entra, ¿no? Al final es todo transversal, ¿eh? Esto la gente lo tira. O sea, es lo que decía también antes Diego, ¿no? O sea, que te atraviesen las cosas, ¿no? Por eso me parece interesante empezar hablando de el qué. Decía Pina Bausch, la bailarina, que muy bien, que me gusta mucho cómo bailas, pero dime qué te mueve a bailar. Entonces, yo el ejercicio que he intentado hacer aquí, en la primera parte, para que intentar que entendáis un poco cómo funcionamos, es lo que nos mueve, lo que ha prevalecido. Bueno, esto es un platillo porque no tenía referencia. Esto es un mero de profundidad que reposamos como hacen los japos con la técnica del kobujime, con kombu. Nosotros lo hacemos con hoja de higuera. El mero es seguramente el pescado que a mí personalmente más me ha costado domar. Son meros, yo no compro meros de más de 12, 14 kilos. Porque, bueno, vive a mucha profundidad, tiene, si no se le hace ikejime, que aquí es muy difícil que se lo hagan, tiene una carne muy prieta y al final aprendes que lo que cocina el mero es el tiempo, no es tu depurada técnica. Entonces, aquí es un plato que está concebido un poco en cómo trabaja el tiempo, cómo cocina el tiempo, pero a la vez lo poníamos con unas almendras tiernas en gel, que también nosotros las referencias poéticas nos gustan. O sea, nos parece que la belleza, nosotros nos gusta buscar belleza en la fragilidad, en donde se rompen las cosas. Entonces, es ese juego, ¿no? Es como el tiempo ha domado el mero, pero como las almendras esas dentro de 15 segundos se van a oxidar. Seguimos en el campo, nueces verdes. Allí tampoco hay muchos nogales. A mí la nuez verde me gusta mucho, a mí me gustan mucho los amargos, domaditos. Nosotros lo usábamos el primer año para rallarla, hicimos un par de pruebas para embotarla, no pudimos. Dorta de arrea
nos dio una receta que de hecho es de Eneco, que no sé, estará en la cocina, que al final no es más que endulzarlas, como endulzarían las aceitunas, o bien con una lejía de cenizas o bien con salmuera. Y partiendo de esas nueces negras, lo que hacemos, nosotros cocinábamos el calamar. Allí es muy difícil encontrar chipirón pequeño. La parte del cuerpo apenas la templamos, solo con un aceite de avellana. Y en este caso las patas sí que van un pelín más cocinadas, con un serrín de amontillado, que después veréis que le tiramos justo cuando está asando, buscando esa nota de fruto seco que a mí, de dulzura, de almendra tierna que suele tener el calamar. Sí, nos ha pasado por agua, claro. Y hacíamos una salsa negra, como una salsa de tinta, igual, o sea, con su tocino y todo, canónica. Pero en vez de tinta le metemos nuez verde, endulzada y oxidada. ¿Eso qué nos da? Nosotros poníamos un trozo bastante más grande que lo que veis a la izquierda, casi crudo, del calamar que os he dicho, porque sin sal. Nosotros también entendemos que no todo es sabor. Andalucía es una cultura del sabor. A mí estar en Euskal Herria me enseñó lo que es la textura. O sea, yo me hablaban del Túbal y el 33 en mi escuela y de lo que era una borraja de verdad y lloraba, y de por qué la alcachofa con más de 3 horas no es lo mismo. O sea, entonces yo eso lo aprendí aquí. O sea, entonces nosotros no ponemos sal porque entendemos que es una invitación a que te fijes en la textura y ya después, cuando mastiques, llegará el sabor. Y en el otro lado, todo lo contrario. En el otro lado, lo que hay debajo de la salsa es una madre de kombucha, un Scooby. Ponemos unos 7-8 gramitos. Estamos empezando a hacer cosillas con Jesús Zamorano de la kombucha Soul Cat, de allí del Puerto de Santa María. Y entonces, como empiezas con la delicadeza y entre el umami que tiene esto y la acidez de la kombucha, que al final es muy parecida a la textura a la aleta del chipirón, te pega una hostia que te deja temblando. Bueno, a ver, después el cultivo, ¿no? Lo que hemos hablado ahora ha sido un poco lo silvestre o lo asilvestrado. Nosotros funcionamos con 3 proyectos, con 2 proyectos agroecológicos que están allí muy cerquita. Uno en Arenas, que es el Chopo, que está en la carretera vieja hacia Rota, hacia la base militar, y otro que está en zona de marisma, que es la Jaranita. Al final era un aprendizaje, lo que he dicho antes. Yo no me había dado cuenta que yo había aprendido tantas cosas en mi casa como más que estudiando en un libro cuando era pequeñín. Y al final esa observación de para qué vale una tierra y para qué no es que fuera para hacerme docente, pero algo intuíamos y algo sabíamos. Entonces ya vamos programando cultivos dependiendo lo que queremos sacar de la arena y de lo que queremos sacar de la zona de marisma. Por ejemplo, pues en las arenas, la zona de marisma, aparte, que tiene la peculiaridad que está muy expuesta al levante. No sé si habíais estado en la bahía de Cádiz y si conocéis el levante, pero bueno, es un viento infernal que seca todo a su paso. Entonces es complicado, pero los azúcares de concentración de un tomate, por ejemplo, en verano, pues es un pelotazo. Entonces ya vamos eligiendo qué sembramos en calado. Y después mi padre, que a mi padre ya está prejubilado, entonces lo tenemos con todo el peluseo. Los garbanzos nos los cultiva y nos los coge verde mi padre. Es un plato del primer año donde lo poníamos con un fondo de manitas y membrillo. Este año lo sacábamos en un postre con un helado de hinojo. Este fue el primer plato donde nos atrevimos. Es que en Tosca, no sé cómo funcionáis los que os dediquéis a esto, pero en Tosca a mí me cuesta ir cogiendo confianza. Entonces, yo creo que hasta el primer año y medio no empezamos a encaminar un poco. Nosotros hablamos de verea, no sé si en Navarra, que es tierra de arriero, una verea se anda y se desanda, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta ese concepto más que el de camino. Este fue el primer plato delicado que se hizo en Tosca.
y es lo mismo que los que os hablaba antes con el plato del mero. A mí mi producto fetiche es el ajo fresco. O sea, yo lo descubrí cuando trabajaba aquí, que íbamos a Iparralda por él a San Juan de Luz. Y tiene un poder embocador con la gente porque todo el mundo tiene el ajo como algo punzante, potente, que no te va a dejar de seguir disfrutando de la comida. Y esto es lo de contrario. O sea, es la delicadeza, es el perfume de la primavera. Entonces aquí lo que hacíamos era una gamba al ajillo al revés, hacíamos un consomé instantáneo de gamba también que se oxidaba a los 5 minutos con almendra tierna y el ajo simplemente escaldado y con bien de sal. Lo mismo, el tiempo. Nosotros todo el rato es el tiempo y el desplazamiento. Lo de buscar, al final, bueno, fue lo primero que me salió. Pero es cierto que si algo caracteriza el proyecto es el movimiento, es la idea de desplazamiento, de si empezamos a conocer mucho de algo, nos vamos a otro lado. Nosotros somos de interior. Yo desde que empecé en este oficio estaba obsesionado con... Yo no había probado el pescado fresco de verdad, yo creo que hasta los 18 años. La primera vez que yo me comí un boquerón de recién pescado, dije, ¿cómo? Yo estaba obsesionado con el mar, obsesionado. Mi primer trabajo después de la escuela fue en Aponiente, en el momento que todavía cocinábamos carne. Yo, por ejemplo, o sea, hace mucho tiempo, yo hice las primeras pruebas de hidratación del plancton y bueno, y durante hasta ahora siempre he ido como mar. Nosotros trabajamos con la lonja de conil, es una lonja muy pequeñita que tiene unas características orográficas muy determinadas. Que bueno, tú coges un mapa cartográfico del estrecho hacia Conil, incluso un poco más hacia la bahía, y verás como a 30 millas de costa apenas hay 40-50 metros de profundidad. ¿Qué supone eso? Que con la insolación que tenemos allí está todo lleno de coral. El coral es vida, crustáceo, y encima está a las puertas del Mediterráneo, está en una zona donde se cruzan 3 grandes corrientes en el estrecho y es como el último sitio, el último vergel donde el pescado puede parar tranquilo a comer. De hecho, muchas especies... ¡Ay, no me va a salir la palabra! Muchas especies de las que en su ciclo anual van cambiando territorio se han quedado allí. Allí hay colonias de corvina y de pargo a muerte. Y después están los de... En temporada están los pargos de corría, que se llaman allí, y las corvinas de corría, que son las que van a ovar adentro del Mediterráneo. Yo tuve la suerte de trabajar de la mano de Aitor Arregui durante 4 años en Cataria y al final a mí lo que me enseñó muchas cosas, pero... Algo en lo que él incide mucho, y si habéis estado en el Cano, esto os va a sonar muchísimo, es que igual que nosotros, como he dicho antes, más o menos sabemos distinguir las características de un terruño y otro, el mar no es mar, el mar también es maruño. Es muy importante entender que la misma especie, en 2 biotopos distintos, pues van a hacer 2 cosas parecidas pero distintas. Esto son el mismo proveedor, misma lonja, Ayamonte, 2 barcos distintos que estuvieron el mismo día pescando en 2 sitios distintos. Y no es una gamba roja y un alistado, son 2 alistados. Aparte de que tiene más hueva esto, que también pega un poco el canteo, son 2 bichos totalmente distintos. Esto al final, este ya es mortal. Esto es pargo, el pargo bocinegro, que es dentes. Bueno, aquí hay un par de diferencias. Esto también es conil, es lonja de conil, son la misma especie. O sea, son la misma especie. Esto es un macho pescador, que estos truquillos en verdad están guay cuando lo hablan. Nosotros nos fiamos mucho en la morfología de los pescados. El pescado, cuando tiene la boca en punta, normalmente es pescador, ¿vale?
Y esos dientes por fuera marcan que son machos. Y bueno, y la zona de la cabeza. Pero bueno, con quedarnos con que es pescador. Este pescado, con la tez redondeada, y no se aprecia bien en la foto, pero tiene marcas aquí, es mariscador, ¿vale? Porque está roqueando y se está haciendo daño y seguramente, si son de colonias estáticas, que no han ido cambiando, pues genéticamente su ascendencia ya le haya dejado dejando marcas poco a poco. En el salmonete, por ejemplo, se ve, ahora lo vais a ver súper fácil. Entonces, es lo mismo. Esto es un regalo de la vida que nos cruzó con Aitor. Y nosotros, por ejemplo, en la parrilla no nos interesan los pescadores. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es colágeno y grasa. Entonces, aparte de potencia de sabor. Entonces, el marisco siempre nos va a aportar muchísimo más. A no ser que sea, que ahora lo vais a ver después, este pescado. Este pescado es un borriquete. No sé si conocéis porque ahora está saliendo. O sea, yo creo que a partir de empezar a trabajarlo en Cataria, en Madrid se empezaron a enterar de lo que era el borriquete y ahora te comes borriqueta en Madrid. Si veis, la coloración es totalmente distinta. Este es de la zona, no sé si controláis un poco la zona, pero la zona de Bolonia, que es justo a los límites de una reserva natural, donde hay muchísimo cangrejo, donde hay más profundidad. Esto es un pescado que vive alrededor de los meros, ¿vale? Es un pescado que si podéis comprarlo, porque si fuera rojo valdría más que el besugo seguramente. Bueno, ya yo creo que los biotopos terminamos, ¿no? Bueno, en el salmonete es súper evidente. Bueno, lo de la coloración es relativo, porque por ejemplo, aquí sí que hay costumbre en el barco de desescamar, y cuando tú desescamas y el bicho está vivo, aguanta el rojo, y si no desescama, se va aclarando. Pero yo más que nada era... nosotros trabajamos la lonja, perdón, que estoy todo el rato cortando esto, ¿no? Perdón. Trabajamos la lonja con un pescadero de lonja, o sea, un comprador. Nosotros no tenemos mando y ahora que se ha abierto no vamos a coger el mando, porque igual que intentamos eliminar todo el rato distribución, todo el rato, entendemos algunos intermediarios que son colaboradores. Nosotros hay gente que entendemos que no aporta nada al proceso y hay otros que entendemos que sí, que sin ellos la cosa se complicaría muchísimo más. Es el caso de Martín Aragón. Podéis comprar por internet a Martín Aragón. Entonces, yo que tengo mucha nariz, me llama a mí el chato, porque yo siempre quiero el pescado así. Yo quiero, por lo que os he contado antes, yo quiero el pescado que haya peleado en roca, que haya comido a muerte. A ver, si veis las barbitas aquellas que asoman los salmonetes, tienden a decir que son salmonetes de arena. Por mucho que te los vendan como salmonetes de roca, es posible que estén en bancales, ¿vale? Que en bancales sí que se alterna roca y arena, pero lo normal es que no. Y bueno, y ya cuando los abres, que claro, de esto no he hablado, pero está muy bien lo de la morfología, pero esto todo está apoyado también en un periodo de observación, que en mi caso es de 7 años, con tablas paramétricas, que los parámetros los hemos puesto nosotros, evidentemente, y donde todos los días se hace una observación de lo que come el bicho, anotada, por fecha. Es súper... bueno, acabo y os digo la complicación de esto, donde ponemos sabor, textura, apariencia e incidencias, ¿no? O sea, muy sencillitas, son 4 cosas a apuntar todos los días y al final te va dando mucha información. Esto se hizo porque al principio queríamos intentar establecer una temporalidad rígida con el mar, o bueno, rígida, más o menos rígida, ¿no? Pero claro, nos dimos cuenta después que todo esto que os he hablado antes de que estamos a la puerta del estrecho condiciona muchísimo a nosotros. O sea, un año con el otro no tiene nada que ver porque está en 3 movimientos de agua de los más, bueno, iba a decir los más violentos del Atlántico, miento, pero muy violentos que hacen que cambien muchas cosas de un año a otro. Uy. Bueno, aprovechamiento. Aprovechamiento, aquí solo me he centrado en el marino porque es como el más bonito de enseñar,
Pero bueno, la lechuga que habéis visto antes, nosotros la torneamos y todo ese desperdicio hacemos un agua de lechuga que especiamos, que impregnamos en ese agua de lechuga, un aceite también de especias y lechuga. O sea, intentamos lo mismo, que la historia sea transversal. Nos encantaría compostar, pero no tenemos la manera. Esto es una cabeza de mero por atrás, que es preciosa. Bueno, pues la parte de la entraña, de los interiores. En Cádiz parece a veces que solo se puede ofrecer atún en un restaurante. Y a mí ya llega un punto que me repateaba un poquito la historia. Y parecía después que el atún solo tenía lomo, morrillo, mormo y ventresca y tarantelo. Entonces, bueno, no íbamos a dejar de consumir atún porque había ciertas cosas que nos interesaban. Entonces, para que nos las consiguiera Gadira, que es con quien nosotros trabajamos, algo hay que gastarse. No solo puede estar molestando todo el rato. Y aprovechamos para hacerle un homenaje a Edorta Lamo. Edorta, Proyecto Arrea, supongo que conocéis, fue mi primer jefe de cocina. En realidad fue el segundo, pero para mí como si fuera el primero. Y fue la primera persona que a mí me dio confianza real y que me hizo entender que yo soy una persona muy nerviosa, muy inquieta, que en la cocina no solo te da poder cocinar, sino que si tienes interés de relacionarte con otros ámbitos, tienes otras inquietudes, pues sabiendo tocar las llaves o los pomos de las puertas, puedes ir haciendo algo. Bueno, es un homenaje a un pincho de corazón de jabalí. Que hacen ellos, nosotros nos lo llevamos al atún, ellos lo cocinan, nosotros lo hacemos crudo, en este caso marinado con ajo, guindilla y hierbabuena, una harissa clásica del norte de África. Nosotros estamos mucho más cerca de África que de Europa, en muchísimas cosas. Y eso pesa y queremos que pese. Bueno, esto estoy muy contento. La morena, no sé si habéis comido, pero la morena es un pescado maldito, un pescado que tiene un tránsito intestinal muy, muy lento, que como casi ningún pescado no mastica, y que no sé si es por los serpentiformes, porque se tiene como pescado carroñero, sucio, se maltrata muchísimo en los barcos, o sea, se apalea. ¿Cómo se soluciona esto culturalmente? Adobando y friendo hasta el infinito. ¡Ay, qué rica la morena frita! Y te fríe un cartón, seguramente sea casi lo mismo. Un cartón con un poquillo de tocinillo. Entonces, mira, nosotros cuando vemos un problema, que por ejemplo en este caso la cultura soluciona con un adobo, intentamos irnos al origen. O sea, si se ha solucionado poniendo, ¿habrá una posibilidad de solucionar quitando? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vienen machacas las morenas? No es que se apalean. Entonces, nosotros aquí, sin el intermediario del que os hablaba antes, sin nuestros pescaderos, nos hubiera costado mucho más. Esto también es una pelea de años, nosotros pagamos la morena más cara, solo le compramos un barco, le damos dinero para hielo, que a veces no echa. Y con eso reducimos las morenas castigadas que nos llegan. O sea, nos siguen llegando algunas. Entonces, desde el primer día en Tosca, el primer año no se sirvió, o sea, los primeros 3 meses no se sirvieron. Cuando arrancamos después del COVID, empezamos a servir morena. Nosotros huimos de esa piel churruscada y lo que intentamos es demostrar la limpieza que tiene la morena. Ya lo último que hemos hecho es trabajar la hueva de la morena, limpiarla muchísimo, trabajarla con una semisalazón, añadiendo un 1% de salmuera cada día y quitando el agua residual, y es la limpieza absoluta. Uy, de tiempo me estoy enrollando que no veas, ¿no? Bueno, esto es las huevas de choco, trabajas como una icura, ¿vale? Lo mismo. Lo mismo no. Agua fría primero para limpiar y después salmueras templadas con las que seguir lavando y se queda como unas huevas de trucha explotando. Las cabezas. La caza siempre, nosotros en el interior, era la cabeza del cochino, la cabeza del cordero, la cabeza del conejo. Pues bueno, también motivado un poco por el trabajo que hacía Aitor en sala, era como, hostia, ¿y por qué no hacemos esto antes, no? O sea, ¿por qué no cocinamos cada cosa como merezca? Aquí tenéis una cabeza de un limón, si os interesan las partes os las digo, pero tampoco.
de una corvina, un mero, y bueno, eso fue una liada que nos metieron en Lisboa de dar despiece para 80 personas, nunca más. Jamás. Cabeza de raya y cola de raya. Esto es la gelatina, esto es el primer intento, hacíamos una suerte de capipota. Este año lo último que hicimos, ahora cuando cocinamos en Bagá al final eran 10 clientes y se pueden hacer otras cositas, es la gelatina de la raya, que es como una pancetica, con una salmuera de limón encurtido y un agua de tomate ahumado. Y es todo lo mismo, la búsqueda sin sal, la búsqueda de la textura. La cabeza del pulpo. Esto es una cosa que está muy guay y que es muy, muy fácil. Pues nada, una vez que cueces un pulpo y le das la vuelta sin querer y cuando lo sacas, en vez de hacerlo picadillo para personal, dices, a ver, ¿qué hay aquí? Y le metes la manita y tiene un Blandy Blue. Esto es de las elaboraciones más sencillas y también la que más enemigos y más amigos tiene. Aquí servíamos con un consomé de patata ahumado y unas semillas de pimiento a la parrilla y es como un Blandy Blue. Es una textura que a los asiáticos les flipa, es como un mochi, más resistencia que un mochi. Y esto era una de las cosas por las que comprábamos atún. Esto se tiraba, esto es un corte que no existía. Nosotros observamos que cogían el galete y que por la parte de atrás, esto si sois capaces de abstraeros y de pensar en una cococha de merluza, lo que tenéis aquí son las barbas. Lo que tenéis aquí, esta zona, es lo que sería la lengua de la cococha, la puntita triangular que hay por atrás. Y lo que cuelga, que al final, pasa hasta en Copenhague pasa. Lo peor de los subproductos, como ha dicho Diego, es la logística. O sea, lo cortan como ellos quieren. O sea, lo cortan fatal, nos lo mandan fatal. Esto es el opérculo. El opérculo es la zona que el animal mueve para que entre y salga agua de la branquia. Entonces, simplemente este camino, ¿no?, que tiene algo de didáctico, ya empieza a morir en Tosca. Y pues yo tenía otros 20 minutos, pero me parece que no, ¿no? Pues bueno, pues entonces me quedo aquí. Si ponemos, bueno, nos pedimos en el vídeo. No sé si tenéis algo, si os esperamos en el puerto. Gracias. Muchas gracias, Edu, por traernos hasta el norte toda la magia, todo el sabor y esa luz gaditana. Y después de tanto viaje, Pepe, tú también has viajado mucho, bueno, pues ahora toca quedarse aquí en casa, donde mostramos con orgullo... Ya lo echaba yo de menos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya nos quedamos aquí. de Navarra, que en Navarra hay mucho que contar. Hay mucho que contar. Y hay mucho que sentir y que experimentar, ya lo pues creo. Aquí además mostramos con orgullo nuestra identidad, nuestra tradición, nuestra cultura y nos vamos a quedar aquí ahora. Sí. Ya pasó la primera edición de Navarra Gastro Summit y en esta ocasión vamos a proponer un ejercicio de reflexión muy importante en el que vamos a identificar la gastronomía como base del desarrollo territorial sostenible. Por este motivo y por segundo año consecutivo, pues se ha celebrado el segundo encuentro de jóvenes navarros por la gastronomía sostenible. Así es, y además bueno, ha sido un encuentro que se ha celebrado aquí a lo largo de esta segunda edición del Navarra Gastro Summit. Ha sido un encuentro a puerta cerrada en el que hemos ido invitando a jóvenes que forman parte de todo el sector, de toda la cadena, jóvenes ganaderos, hosteleros, agricultores, para que analicen y que también propongan nuevas iniciativas de un turismo gastronómico de calidad. Y qué importante es que se incorporen jóvenes al sector agroalimentario, porque eso nos va a garantizar el futuro. Bueno, pues los resultados de ese encuentro nos los va a presentar aquí Estefanía Simón. Ella es consultora internacional experta en desarrollo territorial que ha dirigido el encuentro gracias al apoyo del turismo de Navarra. Así que cuando quieras, Estefanía. Estefanía. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos por su tiempo y a la organización por invitarnos a formar parte de este encuentro de jóvenes navarros tan bonito y significativo. Un poco de mí, yo soy cocinera de profesión, pero de hace unos años he virado un poco a la consultoría y soy fundadora de Mycelium, una red de expertos de diferentes ámbitos que busca generar proyectos de impacto a través de la gastronomía.
Bueno, ya lo hemos dicho, vamos a hablar de los jóvenes navarros por la gastronomía sostenible y este es el segundo encuentro este año, estoy como muy cerca, bueno, ha sido el segundo encuentro de los jóvenes sostenibles y es una iniciativa muy bonita porque se va en paralelo con Navarra Gastro Summit, de una forma está buscando apalancar lo que está ocurriendo aquí para llevarlo y que tenga impacto en el territorio, ¿no? El encuentro anterior, y esto me parece importantísimo recalcarlo, ya tiene resultados tangibles. Una de las cosas que ellos identificaron, una serie de retos y de líneas de trabajo fue la necesidad de una red logística comercial entre pequeños productores y chefs de restaurantes. Ya hoy en día han comenzado una plataforma para poner en contacto a los pequeños productores y a los chefs. Y ya también tienen una red logística, lo que hablaba ahora Edu y también lo ha hablado Diego, ¿no? De que muchas veces están los productores, están los cocineros, pero hace falta la distribución, el marketing, la logística, y ellos ya lo tienen de una forma garantizada. Entonces, mis felicitaciones a todos los que forman parte de esta iniciativa porque es realmente increíble. Entonces, hilando también con ese encuentro anterior, uno de los retos que ellos han identificado a lo largo de la cadena es la falta de rentabilidad. Y los que están en el sector saben que realmente puede ser un gran problema. Tampoco se transmite el valor añadido de la sostenibilidad del producto, es decir, que ya se hace producto sostenible, pero no se transmite al consumidor. Otro reto que han identificado, la falta de potenciación de la cultura gastronómica navarra y finalmente pues la necesidad de integrar a toda la cadena de valor y generar sinergias. Entonces, partiendo de estos retos, hemos comenzado el segundo encuentro de jóvenes navarros por la sostenibilidad. Entonces, pensando con todos estos retos, ¿qué podemos buscar o qué eje puede estructurar y dar sentido y soluciones al reto? Y de ahí es como hemos llegado al turismo gastronómico de calidad. El turismo gastronómico de calidad diversifica los ingresos y amplía la oferta turística y gastronómica de un territorio. Revaloriza el patrimonio cultural y ambiental, porque siempre tiene que ver con un paseo o tiene que ver con un entorno natural o con una tradición. Crea empleo de calidad y, muy importante, arraigo rural, hablábamos de los jóvenes en la cadena gastroalimentaria, mejora la comercialización del producto y le da más valor al producto tanto del agricultor como de la industria o el artesano, fomenta el asociativismo, incluye muy diferentes tipos de negocio. Las estructuras legales en el campo o en la hostelería no reúnen muchas veces pequeñas explotaciones y grandes explotaciones, o grandes hoteles y pequeños restaurantes. Y la gastronomía sí que permite ese dinamismo. Y finalmente, y una parte muy importante, es que crea historias que nos conectan. Entonces, espero que ya los vaya a ir convenciendo con el tema del turismo gastronómico. Nosotros pensamos que la gastronomía es un motor de cambio y desarrollo territorial, pero a lo mejor muchas personas tienen pensado que la gastronomía es restaurantes, que no está mal, que es parte de la gastronomía, pero nosotros lo interpretamos como una cadena de valor muy nutrida y compleja que va desde el productor, pasando por la industria transformadora, la distribución, el marketing, la comunicación y finalmente el consumidor, los restaurantes, el sector de servicios. Pero también está interseccionada con un montón de sectores de la sociedad como la educación, la universidad, la tecnología, las políticas públicas y la política en general. Y no podemos obviar esas intersecciones porque enriquecen el discurso y amplían las oportunidades para el territorio. Entonces, la gastronomía tiene la capacidad de ser un eje transversal y vertebrador del turismo, el medio rural y los servicios, y de esta forma impulsar el desarrollo territorial de Navarra. Para que entiendan un poco a nivel de valor económico de un producto, la agricultura se encuentra quizás en los productos que lamentablemente tienen menor valor económico hoy en día. Por ejemplo, la leche. Luego pasamos a valor un poco más agregado, estamos hablando de productos, de industrias, artesanos, ejemplo, un helado. Y a medida que nos vamos acercando a la izquierda, vamos agregando valor económico al producto que estamos vendiendo. Sigue por los servicios y finalmente terminamos con el turismo gastronómico y las experiencias. Y es la forma en la que realmente maximizamos el valor de toda la cadena anterior, a través de historias, a través de conectar, ¿vale? Entonces, obviamente el turismo gastronómico y el turismo en España no es una industria que acabamos de inventar en el encuentro de jóvenes navarros, sino que es una industria muy importante para este país
tiene un posicionamiento único España, es el segundo destino turístico a nivel mundial, es decir, que ya tenemos algunas cosas de las cuales podemos apalancar nuestras estrategias, más de 75 millones de visitantes al año en el país, y estas son cifras post-COVID, con un gasto promedio de 1.200 euros por persona. Hay razones por las cuales activarnos en este tema. Y otra muy interesante es que cifras post-COVID, existen 44 millones de viajes de turismo interno en el territorio español. Ya existen algunos principales destinos posicionados en el tema de gastronomía o de turismo gastronómico, pero existe todavía mucha oportunidad para posicionarnos también, y de eso vamos a hablar. Y bueno, obviamente señalar que ya la gastronomía es un eje del Plan Estratégico de Turismo de Navarra y se encuentra mencionado, creo que las cifras son 75 veces en este plan estratégico. ¿Por qué? Porque está directamente ligado con el medio rural, que ustedes saben que es súper relevante en Navarra, y a la explotación agraria, y también es un eje transversal de todas las experiencias turísticas, es decir, cualquier turista tiene que comer 3 veces al día mínimo, ¿no? Y entonces es una oportunidad de generar un impacto 3 veces al día en la persona que visita el territorio. Algunas cifras, cuando hacemos estrategias en turismo gastronómico, estamos añadiendo 25% de beneficio económico por destino, 93% de los viajeros de ocio ya saben o dicen que han participado en una experiencia gastronómica, llámalo ir a un mercado, a un restaurante gastronómico, al campo, y 55% de los operadores turísticos han integrado experiencias gastronómicas a su oferta. Es decir, que tienen mucho potencial para Navarra, de nuevo. Y esto es una cifra que quizás es un poco lamentable, pero que nos permite pensar en sinergias, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Esta es la evolución trimestral de la facturación del Banco de España, donde vemos en diametral contraposición la facturación de ocio y entretenimiento con la de agricultura. Entonces tiene sentido pensar en cómo nos podemos apoyar los unos a los otros y levantarnos, ¿no? Entonces, ya yendo al segundo encuentro, vamos a hablar un poco de las conclusiones y las oportunidades que el grupo ha identificado. Hemos lanzado un reto, los promotores de este evento, a los asistentes del taller, que se resume en una frase: ¿cómo podemos articular a los diferentes sectores de la cadena de valor de la gastronomía para posicionar el turismo gastronómico de calidad en Navarra? El encuentro ha tenido agricultores, hosteleros, ganaderos, industria agroalimentaria, universidad y asociaciones. Y han salido muchísimas ideas muy relevantes. Entonces, el encuentro fue de esta forma: identificamos oportunidades en turismo gastronómico, mapeamos los impactos que pueden tener esas oportunidades y finalmente dibujamos el futuro que deseamos para nuestro territorio. En estas oportunidades hemos visto muchas oportunidades, 14 áreas de oportunidad, más de 100 ideas de líneas de trabajo de lo que se puede hacer en Navarra, y de esa forma como que se ve que realmente hay demasiado por hacer y hay demasiadas ideas y ganas, ¿no? Nosotros, para dejarlo un poquito más corto la presentación de hoy, lo hemos agrupado en 3 grandes… Lo hemos agrupado en 3 grandes grupos. Uno es hablar de la robusta cadena de valor. En algunos territorios se habla de cadena de valor, pero quizás solo el sector de servicios tiene mucho peso y no hay tantos productores, no hay tanta industria. Este no es el caso de Navarra. Navarra, en cada eslabón de la cadena de valor hay un peso específico súper relevante, tanto a nivel de PIB como a nivel cultural. Y eso hay que ponerlo en valor, obviamente. Luego también tenemos el folclore vivo, que es decir, que hay sanfermines, pero también hay un montón de cultura, de provincia, de pueblo, que es una palanca para nuestro posicionamiento. Y finalmente, el entorno natural único, con la selva de Irati o Bárdenas, es decir, cosas que realmente son muy representativas del lugar. Bueno, entonces, la primera área de oportunidad son estas sinergias que hablamos. ¿Qué quiere decir? Que aunque podamos generar ingreso para el productor, ingreso para el hostelero, ingreso para la industria, lo que realmente va a añadir más valor es la suma de nuestras partes. Hemos identificado aquí muchísimas líneas de trabajo. Obviamente esto tiene que ver, ¿por qué? Porque hay demasiadas personas y es muy nutrida la cadena de valor Navarra. Entonces, uno es el turismo atemporal. Hay productos para todas las temporadas del año y hay una excusa para venir a Navarra todo el año.
No es como el jamón o el almadraba o la vendimia, realmente hay una excusa todo el año para venir para aquí, ¿no es cierto? El enoturismo, yo no lo sabía, porque me imagino que ya se habrán dado cuenta que no soy de aquí. Hay más de 140 bodegas en el pequeño territorio de Navarra, es impresionante. También existen nuevos modelos, nuevos cultivos sostenibles. Hay muchas personas innovando no solo en la cocina, sino en el campo, y esto tiene mucho atractivo. Innovación en nuevos productos, y esto habla de la oportunidad de colaborar entre industria, viticultores, chefs y más allá, ¿no? 3 pisos climáticos en menos de 10.000 kilómetros cuadrados, Mediterráneo, submediterráneo y templado, y la gran diversidad de cultivos que tienen estos pisos. Les sonará a lo mejor a los que saben de gastronomía el concepto de Virgilio en Perú y los pisos climáticos. Pues en Navarra existe un paralelismo exacto, y luego un robusto sector agroindustrial donde se puede hablar de experiencias en la industria, de innovación, pero bueno, estas son unas ideas preliminares, seguro hay mucho más. Yo también quería hablar un poco de casos de estudio para ir como ubicando y haciendo comparaciones, ¿no? Está la estrategia Euskadi Gastronómica, donde empieza por un pequeño congreso que reúne sobre todo a personas del servicio gastronómico, pero que realmente está encapsulado en un clúster de empresas de toda la cadena de valor, y está dinamizado por todas las alianzas y sinergias que hay, no solo entre la cadena de valor, sino con otros entes políticos, educativos, etcétera, ¿no? Y aquí la estrategia, ¿cuál es? Primero, comer y probar, restaurantes, chefs, ¿no? Luego, vivir la experiencia. ¿Qué significa? Ir a ver el territorio, salir de la ciudad, salir del restaurante, con el objetivo de comprar productos locales para llevar a casa, pero también para exportación. Otra que me parece interesante, porque hay una relación directa con la industria navarra, es Absolut de Suecia. Ya conocerán esta marca porque todo el mundo la conoce. Ellos han hecho una campaña específica de decir, vengan a Suecia a conocer nuestra fábrica. ¿Qué pasaría si estas marcas que ya tienen nombre en todo el territorio español hicieran lo mismo por Navarra, ¿no? También existe innovación un poco más modernilla. Este es el plan de revitalización de mercados en Madrid. Este es el mercado de Vallehermoso, donde se da espacio a jóvenes cocineros para mostrar su propuesta, mostrar vinos de la región. En Madrid son vinos de cualquier lado. En Navarra realmente podría ser todo navarro, porque hay. Luego también la vendimia se vuelve una experiencia turística y todas las oportunidades de nuevo que hay en el enoturismo. Y finalmente una pequeña iniciativa de Indiana, donde es como un sistema de citas rápidas, pero en vez de ser personas que estén atraídas los unos a los otros, son agricultores y cocineros. El segundo eje es potenciar la cultura de provincia. Se han identificado 4 líneas de trabajo. Saber comunicar, y para saber comunicar tenemos que saber qué hay. Entonces se habla de una sistematización y catálogo minucioso de los assets o los ingredientes, las recetas, las personas, los productores que tenemos en el territorio. Luego, apalancarse de los Sanfermines, resaltar otras fiestas donde productos, recetas son los protagonistas, y que hay muchos en verdad aquí. También se habla de turismo medieval y explorar la historia gastronómica del territorio, y finalmente hablar del Camino de Santiago no como algo que va a traer beneficio económico, porque se habla de que es un turista quizás más bajo presupuesto, sino de usarlo como una herramienta de marketing para transmitir el territorio. Es decir, el que pasa por el camino se queda con cuando pasamos por Navarra, ¿no? Un ejemplo para hablar de esto y de esta sistematización. ¿Ustedes conocen el Pad Thai? ¿Quién lo conoce? Bueno, es súper conocido. Entonces dirán, esto es un plato de Tailandia típico. Este plato fue inventado por el gobierno de Tailandia en 1930 para generar identidad cultural en los ciudadanos. Es decir, que podemos inventar un poco sobre lo que hay para consolidar un mensaje de marketing. Esto luego se ha evolucionado en que el gobierno ha caracterizado 3 tipos de restaurantes, street food, alta cocina, fusión, y han detallado la receta, el ingrediente, la decoración, el plato, el emplatado, para poder hacer fácil la apertura de restaurantes tailandeses. ¿Qué ha resultado? Que desde el 2001 se ha triplicado la cantidad de restaurantes tailandeses en el mundo. Qué hermoso sería que se triplique la cantidad de restaurantes navarros en el mundo.
Luego también sabemos de la chef Begoña de Madrid, que trabaja el recetario tradicional de extremeño, y cómo esta propuesta de cocina histórica realmente tiene mucha acogida en el comensal gastronómico. Y luego otro ejemplo de ingeniería gastronómica, este es el Festival de Sribeshi, donde han dicho, queremos crear un plato de la nada, a partir de nuestro producto local, para meterlo en todos los restaurantes y crear un atractivo turístico para probar un plato que no existe, que ellos inventaron. Esto también ha repercutido de una manera súper significativa en el ingreso y el PIB de esta prefectura de Japón. La tercera oportunidad, quizá la que a mí más me gusta, la hemos llamado el bosque comestible, que habla sobre el potencial no solo de biodiversidad, sino gastronómico de las áreas silvestres de Navarra. Aquí se han identificado 4 líneas de trabajo. 1, estudiar el bosque, es decir, ofrecer formaciones únicas en gastronomía silvestre. Si hay aquí algún estudiante de gastronomía que levante la mano, ¿qué tanto le interesaría aprender sobre gastronomía de plantas silvestres, de lo que hay en el bosque? No sean tímidos. Claro, eso es un exitazo. y está aquí. Tú también, claro. Es decir, nosotros podemos aquí ofrecer una formación realmente diferencial sobre la gastronomía silvestre, porque hay, no es inventado, ¿no? Luego también se puede crear una nueva cocina navarra, donde se explora la identidad gastronómica a través del bosque, ¿no? Y luego también se ha hablado de una explotación regenerativa. Ha habido problemas con incendios forestales justo este verano, y se habla de que quizás si el bosque también fuera una fuente de alimento y una fuente de trabajo, lo cuidaríamos más. Para mí tiene mucho sentido. Y finalmente, obviamente, las experiencias que pueden haber en el bosque, recolección de setas, avistamiento de ciertas especies, etc. Ya existen iniciativas así. Este es un señor catalán que tiene una compañía que se llama Natural Walks. Y existen muchas iniciativas así de ir un día, sacar setas o ver cuáles son las plantas comestibles, pero no existe una oferta sistematizada y una estrategia de gobierno de territorio para apalancarse de esta oportunidad que ya han visto que es muy popular con las personas del medio. Algo que puede parecerse es Green and Safe de Eslovenia, donde habla de que ellos tienen un sello para hablar de turismo sostenible y seguro, esto un poco en el marco COVID, pero solo habla de sostenibilidad, no entra a algún nicho más específico como el que estamos hablando acá del bosque. Como no hay tantos ejemplos de esto, porque es más una oportunidad realmente única, he sacado algunas cifras, ¿no? 39% de los operadores turísticos han recibido peticiones para experiencias de foraging, que es recolección silvestre en el bosque. Es la 4ª experiencia de turismo gastronómico más solicitada en las agencias. Y 40%, y este me encanta porque algunas personas tenemos un poco de alergia al turismo, 40% de los clientes son clientes locales o de estancias prolongadas. Es decir, que las mismas personas de la ciudad quieren descubrir su entorno natural. Para mí tiene sentido. Y todas estas oportunidades que hemos hablado van completamente alineados y de la mano con las tendencias de turismo gastronómico en el mundo. Voy a hablar de 4 que se repiten en todos los informes que hemos revisado. Uno es el tema de experiencias auténticas. Ya la gente no viaja a España para comer paella. O sea, algunos sí, pero muchos quieren disfrutar la comida andaluza, la comida catalana y cada vez un poco más específico, ¿no? Más auténtico. Luego también hablamos de experiencias compartibles. Aquí específicamente estamos hablando de experiencias que te diferencian en redes sociales de las vacaciones de tu amigo, ¿no? Y realmente aquí estamos hablando de algo muy diferente. Con las manos en la masa se refiere a ir a una clase de cocina, sacar, no sé, una zanahoria del campo, este tipo de experiencias vivenciales con involucramiento y poca pasividad del turista. Y finalmente la sostenibilidad, que realmente es un valor de Navarra como territorio. Entonces, estas oportunidades suenan excelentes, pero también las hemos analizado, decir qué puede tener esto de malo, ¿no? O qué barreras podemos tener, qué obstáculos. Y aquí es donde hemos, claro, no podemos negar que el turismo también tiene consecuencias como esta, ¿no? Y es importante decirlo y tenerlo en mente para intentar generar estrategias que vayan un poco de lado de este tipo de turismo masivo y quizá un poco dañino, ¿no?
Y tampoco podemos pretender que no existe un mercado súper concurrido, con muchísima competencia para el turismo gastronómico. Es decir, si yo les digo, ¿en qué país sirven esta comida? ¿Qué responderían ustedes? Ya, están súper posicionados. Es decir, que hay mucha competencia y mucho trabajo por hacer. Entonces, nosotros hemos dicho, vale, si nos queremos posicionar, ¿qué del presente queremos descentralizar y qué queremos o qué empezamos a ver de este futuro que preferimos? Y finalmente, como, ¿qué ocurre, qué transiciones tienen que ocurrir en nuestro territorio para esto, ¿no? Y así salieron bastantes cosas como, bueno, que se pueden interpretar como negativas. Y nosotros, o mi reflexión para ustedes es, ¿qué pasaría si lo que percibimos como debilidades pudiesen ser palancas para nuestro posicionamiento y diferenciación en un mar de propuestas de turismo gastronómico? Un cogollo de Tudela puede venir de Lleida o Málaga, algo supuestamente negativo. Sin embargo, podemos tomar la oportunidad para la gastrodiplomacia, aprovechar que ya estamos en boca de todo el mundo. Aprovechar que las marcas de la industria alimentaria navarra están en todo el territorio nacional y en otros territorios del mundo. Aprovechar que hay restaurantes navarros en Madrid y Barcelona, una lista bastante nutrida para hablar del valor de nuestro territorio. Otra cosa mala. La gente se piensa que somos toros, calimochos y sanfermines. Me perdonan si está mal escrito eso. Y lo dicen como algo negativo. ¿Qué tal si nos aprovecharíamos de eso para diferenciarnos de cómo el resto califica su territorio y ser disruptivos? Esto es una campaña de Burger King donde dice, mi hamburguesa sí se pudre, no como la de la competencia, ¿no? Para comunicar nuestro territorio de una forma real, honesta y que penetre y que llegue el mensaje con miles de mensajes que están compitiendo hoy en día en redes, en periódicos, en la tele, ¿no? Tenemos poca notoriedad en guías de chefs estrella del rock. ¿Vale? ¿Qué pasa si empezamos a impulsar nuevos paradigmas que ya los vemos emergiendo? Donde el restaurante familiar vuelve a agarrar valor, donde la multidisciplinaridad y la colaboración es el foco, donde toda la cadena de valor tiene el mismo valor que el último eslabón, que es el chef estrella del rock, ¿no? Otra, nos vendemos muy mal, decimos que somos Mordor, esto es literal. ¿Qué pasa si lo potenciamos como un refugio de la vida moderna, ¿no? De las olas de calor? Edu hablaba del agua, ¿no? Y de ciertas temáticas controvertidas hoy en día. ¿Qué pasa si Navarra es el refugio a algunas de estas situaciones un poco complicadas, ¿no? Finalmente, lo que estamos haciendo es creando una visión común para el territorio. No yo, sino los actores de la cadena de valor. Algunas cosas, porque queríamos, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo hacemos la visión? Y decíamos, es que hay algo que no es que tienen industria, que no es que tienen muchas verduras, que no es que tienen ganaderos, que no es que tienen algo intangible, imperceptible, de cultura, ¿no? Bueno, le hemos puesto alma, perdón la cursilería, pero me ha encantado Navarra y lo quería señalar. Luego también dinamismo, ¿no? Cómo tantas personas de la cadena de valor. Existen 140 viñedos, no sé cuántos restaurantes, una agroindustria que representa, según estaba diciendo, 14% del PIB. Si solo uno colabora con uno, ¿cuánto dinamismo y cuántas colaboraciones pueden surgir? ¿Sí? Es increíble. Luego también nombres propios, ¿no? El cogollo de Tudela, ¿no? Y ese nombre existe y es una marca real de este territorio. Luego eso, sin estrellas, ¿no? Juntos. Nosotros hemos pensado como una banda de jazz, que no existe como venimos a ver a no sé quién, sino que vienen a ver la banda, todos tienen momento de brillar, todos hacen magia, más que cada uno por su lado, ¿no? De abajo hacia arriba, este encuentro de jóvenes navarros viene de asociaciones de hosteleros, de asociaciones de agricultores y ganaderos, no viene de grandes políticas, grandes estrategias, ¿no? Es realmente las personas que tienen ganas de hacer cosas. Entonces, finalmente, lo que realmente nosotros necesitamos y estamos haciendo es crear espacios para conocernos y valorarnos.
Entonces, ya estoy terminando. ¿Cuáles son los próximos pasos con esto? Esto va a ir, estas oportunidades y acciones con mayor potencial para posicionar el turismo gastronómico de calidad en Navarra serán trabajadas con la administración pública, que ya está involucrada afortunadamente, o sea que son unos afortunados, en un informe detallado que incorpore la visión de todos los agentes de la cadena de valor implicados, para que sepan para qué era esto, ¿no? Nada, muchísimas gracias. Ahí tienen nuestro contacto. Si tienen cualquier idea, porfa, háganosla llegar. Queremos ser catalizadores, canalizadores, estamos enamorados del territorio y realmente tiene muchísimas oportunidades. Y bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Estefanía. Tormenta de ideas. Tormenta de ideas. Yo, vamos, estábamos ahí apuntando porque cuántas cosas tenemos cerca y hay que saber aprovechar. Y muchas veces no se saben aprovechar, ¿eh? Se tiene mucho y no se sabe aprovechar, pero bueno, yo creo que hay que potenciar. Es un encuentro, la verdad, muy interesante con todos los sectores implicados que vamos ahora a seguir hablando. A conocerlos y bueno, ahora queda el desarrollo y queda las posibilidades están y vemos cómo se articula y que de esa tormenta de ideas pues hagan soluciones prácticas y desde luego efectivas, que yo estoy convencido que sí, el año pasado ya se hizo ese primer encuentro del que se sacaron también valoraciones, ya salieron, se van poniendo también poco en práctica, pero claro, es bueno también ver, como nos ha plasmado Estefanía, todo lo que se hace en otras comunidades, en otros países y saber venderse, ¿no? También al final... No, ten en cuenta que los 2 años de donde venimos, que han sido años muy complicados para productores, para agricultores, para ganaderos, para hosteleros. Han sido años muy, muy, muy difíciles en los que, bueno, casi más que pensar en el futuro, lo que se trataba es casi de sobrevivir, con fórmulas que pudieran a los negocios salir adelante, ¿no? En una situación tan complicadísima, con el país totalmente paralizado, del que me tocó informar, por cierto. Exacto. Aquel 14 de marzo, sábado, que fue terrible. Frente a un país paralizado informativamente, además. Informa de eso. Y además hay que saber también en esta etapa también agudizar el ingenio. Hemos visto nuevas formas también de potenciar, ¿no? Lo que tenemos cerca y de poder entrelazar, ¿no? También y saber mirar afuera, porque veamos lo de Tailandia. O sea, hay miles de soluciones. Miles de soluciones y saber entrelazarlo también para sacar el máximo provecho. Lo que pasa es que hay que articular todo eso. Por eso me ha parecido muy interesante este foro donde se debata, donde se produzca la tormenta esta de ideas que luego se puedan desarrollar. Se pueden desarrollar. Bueno, pues si te parece vamos a seguir si desarrollándolo con algunos de los participantes que han formado parte de este encuentro. Todos ellos jovencísimos y prometedores. Nosotros también. Os vamos a ir llamando y ya os vais ocupando vuestro sitio. Iñaki Andradas, cocinero de Baserriberri. Iñaki. Buenas, muy buenos días. Pello Sarratea, ganadero de UAGN. Adelante. Anchón Elizalde, esa figura fundamental, yo no me canso nunca de alabar el servicio de sala. Sommelier del Hotel Don Carlos. Damos la bienvenida también a Sandra Aguirre del clúster agroalimentario. Adelante. Y por último, Alberto Cay, él es director del Servicio de Planificación e Innovación Turística del Gobierno de Navarra. Adelante. Pues se trata de que nos vayáis contando también vuestra experiencia, cómo habéis vivido este encuentro, cómo lo percibís y que nos contéis las aportaciones que para vuestros distintos sectores visualizáis o veis de este interesante segundo encuentro. Empezamos por ti, Iñaki. Bueno, realmente yo creo que todos estos encuentros son muy fructíferos porque no sabíamos a qué íbamos. Yo creo que estuvimos con Estefanía y nos estuvo guiando bastante bien en todo momento y creo que se han llegado a varias conclusiones, que en Navarra sobre todo tenemos todo por hacer. No se ha hecho casi nada y entonces todo lo poco que se haga va a ser un grandísimo avance. Por parte de la asociación, por ejemplo, ya estaban implementando una aplicación con ganaderos y con agricultores. Por ejemplo, hablo de detalles para que sea más fácil tener un producto kilómetro cero, que empecemos a pillar una identidad de comunidad real, o sea, que no tengamos
kiwis de Nueva Zelanda, no por nada, sino porque tenemos que hacer un poco de nuestra marca. Y era un poco la línea, ¿no? Empezar a pillar productos y empezar a hablar de la temporalidad, se habló. Unirnos muchísimo más a los agricultores, y el puente, en este caso, nos lo ponía UAGN y la Asociación de Hostelería a través de una aplicación que van a crear para que todo el mundo podamos ver el agricultor, lo que pues la semana que viene voy a tener lechugas. Y entonces, muy bien, pues entonces la semana que viene ya voy a poner en mi carta, voy a hacerla más temporal, voy a poder transformar un poco y dar al cliente un poco lo que... Además tenéis, se decía, ¿no? Productos de temporada todo el año. Aquí en Navarra. Sí, hay verduras todo el año. Entonces ir jugando con diferentes verduras y luego ideas. Otro de los planteamientos que también se planteó era, ahora mismo igual, perdón por el salto, pero igual está un poco más estancado el cambio y la rotación de nuestras cartas, porque nosotros necesitamos distribuidores como cocineros que nos garanticen que hay una producción, ¿no? Si tenemos le llamamos el Tinder de las verduras y de los agricultores y ganaderos, ¿no? Si haces un match con el ganadero porque sabes que la semana que viene vas a tener solomillo, que te puedan mantener un poco la producción y que no tengamos que estar en constante cambio. Eso es un poco lo que me quería referir. Y no sé, y luego creo que también hay una diversidad de ideas que salieron también para dónde podíamos desarrollar y encaminar un poco todo esto, y parte un poco de lo primero, hacer una estructura, ¿no?, de las ideas que queremos todos los cocineros y que quiere la restauración a nivel Navarra, para llevar, pues no sé, hacer como un escrito y empezar a partir de las 20 leyes bases que la cocina navarra tenga que llevar, como hicieron en País Vasco, pero siempre con nuestra identidad, sin fijarnos mucho en los de al lado, siempre con nuestra idea, ¿no? Tener personalidad propia. Que yo creo que Una es idea fundamental. propia. Pello, esa conexión, ¿no?, que tiene que haber también en todo el sector, valoración de estos encuentros. Sí, es muy importante. Bueno, yo soy ganadero, tengo 28 años y bueno, voy a hablar un poco pues, de la problemática del primer sector, pero me quiero enfocar sobre todo en las cosas positivas que tenemos. Entonces, pues bueno, cuando la situación es compleja o cuando tenemos una gran crisis es la oportunidad de sacar las mejores ideas, ¿no? Y bueno, por hablar de algo, bueno, me alegro de que haya gente joven aquí con ganas de aprender y hacer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, cuando me llamaron de UAGN para venir, dije que cómo voy a hablar yo delante de la gente, ¿no? Y bueno, trabajo con mi madre y ella me dijo, no, pues tienes que ir porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Nosotros hacemos venta directa al consumidor. De hecho, hoy estábamos preparando lotes de carne y luego tenemos reparto. Y bueno, pues se ha quedado la pobre mujer, ella solita, y yo vengo aquí pues un poco a hablaros de nuestra situación. Entonces, como digo, esto del Gastro Summit es una oportunidad muy importante pues para que el primer sector, tanto ganaderos como agricultores, nos podamos abrir, podamos tener la oportunidad de hablar, como digo, de las cosas positivas del sector. Pues, por ejemplo, no sé, se me ocurre, este verano ha habido muchos incendios. Sin ganaderos o sin pastoreos, esos incendios serían todavía más devastadores, y creo que tenemos un papel fundamental y muy importante de cara a la sociedad. Y como digo, estamos ante una situación compleja. En este momento no llegamos a cubrir los costes de producción, sobre todo los ganaderos y agricultores, y aquí pues a las pobres vacas no les podemos hacer un ERTE como se puede hacer en una empresa, ¿no? O no le podemos decir a una lechuga, oye, espérate un poco a crecer que vengan tiempos mejores. Pero bueno, como digo, pues estamos con ganas de trabajar, y hay que animar tanto del sector como de las instituciones a fomentar el relevo generacional, porque yo, por ejemplo, en mi pueblo soy el único ganadero menor de 50 años. Es un poco triste, pero bueno, es lo que hay.
Pero como dato positivo, como digo, tengo que decir que en mi pueblo, en Almandoz, en el Valle de Baztán, hay más ganaderas mujeres que hombres. Entonces me parece un dato curioso y que hay que cuidar. Bueno, y de alguna manera te conviertas en ejemplo para muchos jóvenes que puedan seguirte también a ti, ¿no?, en tu actividad. O sea, que tu madre acierta, ¿eh?, cuando te manda este tipo de foros, así que lo siga haciendo. Que lo siga haciendo. Que es muy importante también comunicar, ¿eh? Te lo decimos un par de comunicadores. No estar tampoco cerrados y circunscritos a lo tuyo, sino abrirse, comunicar y ahora interactuar mucho. Redes es importante, en fin, hay que sacarle la utilidad debida a las redes sociales, ¿eh? Pues seguimos con Anchón, ¿no?, que también decía la importancia del servicio de sala, los sommeliers, también un sector que está sufriendo la hostelería, la falta de profesionales de sala, son muy necesarios y no hay todos los que debiera, ¿no? Y yo creo que aquí también, de alguna manera, tiene que ser una invitación a que mucha gente quiera formarse y quiera entrar en un mundo fascinante, que es el del servicio de sala, que es fundamental en cualquier tipo de restaurante. Pues sí, la verdad que la sala es un mundo, ¿eh? Y cada día tienes una experiencia diferente porque tienes un público completamente diferente. Para mí, lo más importante de este encuentro ha sido el darnos cuenta de que, bueno, Navarra, aparte de ser un atractivo de turismo, que tenemos una tierra de diversidad increíble, tenemos un montón de denominaciones de origen y para mí es una pena que no conozcamos a ese productor, ¿no?, a esa persona importante que está generando ese producto de tanta calidad, que haya un desconocimiento desde el hostelero de ese producto, de qué momento es el momento óptimo, el por qué, cómo están trabajando ellos. Creo que nos va a unir mucho, creo que el conocerles y poder saber y dominar esa materia prima puede hacer que luego nosotros consigamos hacer vivir una experiencia a ese cliente que viene a nuestra casa, ¿no? Entonces ahí hay una falta de conocimiento que creo que con esa unión puede ser interesante. Unir la gastronomía con la imagen de Navarra nos falta. Tenemos un gran producto, el producto muchas veces está fuera y la gente lo demanda. Y aquí nos falta esa unión, ¿no?, de cerrar el círculo, el que yo pueda dar a conocer la visión de ese feedback del cliente al sector primario y decirle, ojo, pues esto es lo que me trasladan, que yo conozca su producto para poder crearle una experiencia. Bueno, pues toda esa serie de cosas, yo la verdad que nos dedicamos al día a día y nos falta ese paso de verdad conocer y creer en nuestro producto. Falta tiempo y falta... Entonces, si conseguimos esta unión, si conseguimos tener esa información, yo dotar en mi caso, yo no soy cocinero, a mis cocineros de una gran materia prima, el que lo podamos transmitir, cada uno en su estilo, porque hay restaurantes clásicos, restaurantes con innovación, restaurantes con tal, pero el producto, la materia prima la tenemos. Ahora cada uno que las ponga encima, pero que encima podamos hacerle a ese cliente, explicarle que este señor usa tal, que tiene el campo, en qué momento, qué tipo de ganado tiene, cuál es el momento óptimo, pues como eso, con la verdura, con todo. Con todo. Entonces, decía Javier Torres esta mañana, ¿no?, la importancia de que el cocinero se acerque al productor, vea cómo se cría el producto, conozca el producto desde el origen. Al final, ¿no?, el cerrar ese ciclo, el poder conocernos más, va a ser crear experiencias seguro y dotar a ese cliente, tanto de casa como el que viene de fuera, de que pueda seguir contando fuera la experiencia que ha tenido de un gran producto en Navarra y bien hecho. Muy bien. Un círculo para aprovechar lo próximo, lo cercano. Sandra, también desde el clúster agroalimentario, es la visión, no sé qué valoración haces de este encuentro. Bueno, pues en primer lugar quería felicitar a los organizadores, a la Asociación de Hosteleros, que bueno, pues llevan una racha que ya apetecía seguramente un poco de distracción, ¿no?, y de este tipo de eventos, y a Navarra Televisión por organizar estos encuentros presenciales, por fin, ¿no?, que ya teníamos ganas, porque sin duda, como decían mis compañeros, hace falta poner el foco a Navarra y a su gastronomía, y a su turismo, ¿no? Lo tenemos todo y nos tenemos que vender mejor. Y a los agentes, además, que nos toca hacer esa publicidad, nos tenemos que coordinar, ¿vale? No puedo estar más de acuerdo, muchas veces es por falta de tiempo, pero nos tenemos que coordinar porque tenemos que ser capaces de mostrar todo lo que hay aquí en Navarra, ¿no? Por la parte del clúster agroalimentario me toca mostrar la parte de toda la cadena de valor, desde los agricultores, ganaderos, que bueno, pues para eso
está UCAN, UGN, quiero decir que hay agentes que traccionan muy bien y posicionan a Navarra, ¿no? Y ayudan a los agricultores y a los ganadores en el día a día. La industria agroalimentaria, tenemos una potentísima tejido agroindustrial en Navarra con más de 800 empresas agroindustriales, más de 1.400 si incluimos agricultores y ganaderos, y tenemos todos los subsectores aquí en Navarra. Suponemos el 14% del PIB, aquí está la consejera, es por encima de la media nacional, que está en torno a 9%. Quiero decir, tenemos un sector agroalimentario muy potente y con toda la gama, porque el clima además también nos lo permite, ¿no? Entonces, pongamos en valor. ¿Y cómo es una de las maneras? Pues con nuestros estupendos cocineros, la gastronomía que tenemos aquí, que son, yo creo, que los mejores prescriptores que se cazan hacia el exterior, pues quizás igual en festividades como San Fermín y demás, ¿no? Pero tenemos que sacar la manera de, no solo en ese tipo de festividades, sino a lo largo del año, poner el foco en los productos, ¿no? Con las categorías gourmet, que son muy conocidas, y con bueno, pues con grandes cocineros. Nosotros desde el clúster estábamos esperando un poquito también que pasase esta ventolera, ¿no? De la pandemia, que pues han estado entretenidos y con otras prioridades, pero nuestra obligación es también que sean conocedores de qué productos, en este caso transformados, pero muchas veces muy poquito transformados, hay también en Navarra y que pueden contar nuestros cocineros con ellos, ¿no? Y conectar esa industria con la gastronomía. Y ya acabo dando algún dato de aproximadamente el 40 y pico % del tejido agroindustrial es vegetal, tanto en gama congelado, fresco, como conserveras, ¿vale? Hay una gran tradición de conserveras, que la conserva, si nos ponemos el gorro de consumidores, es un alimento estupendo, ¿vale? Está muy poco procesado y simplemente tiene un tratamiento térmico para su conservación de larga vida. Tenemos a las 3 congeladoras más grandes de Europa aquí en Navarra, y tenemos empresas muy conocidas, no voy a dar nombres, ¿vale? Pero de cuarta y quinta grama también tienen sus centrales aquí. Así que, no sé, vamos a creérnoslo más, porque en el momento que nos lo creamos, pues daremos a conocer lo que tenemos aquí. Claro. Y ya por último, Alberto, pues imagino que desde tu departamento, desde el Gobierno vasco, felicitarse, ¿no? Porque este tipo de iniciativas... Gobierno de Navarra. Gobierno de Navarra, felicitarse porque este tipo de iniciativas salgan adelante, que conectan y que arbitran caminos a seguir, ¿no? Así es. Bueno, lo primero, agradecer a la organización, a los organizadores, el poder asistir a esta mesa de gente tan jovencísima. Os agradezco la presentación, pero bueno, con espíritu joven. Y presentadores jovencísimos. Jovencísimos también. Con espíritu joven siempre. Bueno, desde turismo, yo creo que un par de datos que nos ilustran un poco la importancia que tiene la gastronomía, ¿no? Más del 50, casi el 60% de la gente que elige su destino lo hace también pensando en la gastronomía. O sea, que la gastronomía es una de las razones por las que se elige un destino, ¿no? Y más del 70% de los turistas que vienen a Navarra se llevan ese recuerdo de la gastronomía navarra como de las cosas de mayor valor, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas importantes. Para nosotros, toda la parte de gastronomía encaja muy bien con nuestra estrategia que ahora mismo estamos promocionando en Navarra desde ese lema del otro turismo, ¿no? Ese turismo que surge tras la pandemia, que es un turismo mucho más tranquilo, más pegado a la naturaleza, más pegado al producto local, a los residentes, ese turismo convivencial. Eso es por lo que estamos apostando, ¿no? Entonces, en esa apuesta es que todo lo que se ha dicho a lo largo del Congreso es que es el encaje perfecto, ¿no? Dicho esto, está muy bien, pero lo que decía Iñaki al principio, nos faltan muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo primero, yo creo que lo hemos dicho todos, nos falta creérnoslo. Tenemos que crear ese destino gastronómico o enogastronómico en Navarra, porque tenemos todos los mimbres, tenemos productores, tenemos producto local, que yo creo que ahí sí que nos podemos diferenciar, tenemos esa cocina tradicional e innovadora, es decir, tenemos todo, y lo que hace falta, y encuentros como este, iniciativas como esta, es lo que nos va a permitir crear entre todos, en ese trabajo en red, crear Navarra, que cuando se hable de Navarra, ¡pim!, enseguida te salte
nuestra marca, nuestra distinción, el que sepas que vas a ir a un restaurante y te van a contar cómo te han traído los productos, el que alguien de un establecimiento hotelero pueda hacer una prescriptor, ¿vale? Eso es lo que nos falta. Y yo en las últimas semanas que esto se estaba moviendo un poco, veo cierta ilusión. Ahora me decía Nacho, va a ser complicado, sí, va a ser complicado. Pero yo veo una ilusión y sobre todo la gente joven en algunas intervenciones que han dicho, joder, ahora es el momento, ahora podemos hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que crear ese destino, tenemos los mimbres. Desde turismo hemos presentado una propuesta, porque no solo de las palmaditas, sino que hace falta también financiación. Hemos presentado una propuesta de enogastronomía a los fondos europeos, con una financiación importante que nos tiene que ahora el Ministerio nos dará en breve, imagino, la contestación, y que cubrirá, no todo, pero parte de estas iniciativas que se han reflejado aquí, cubrirá alguna de esas partes. Y luego también, bueno, sí que hay cosas que tenemos que mejorar. Por ejemplo, parece mentira, pero hay zonas en Navarra donde hay una carencia de restauración. Sobre todo en el Pirineo hay momentos durante el año, es complicado, no es un tema fácil, pero hay momentos durante el año que gente que va al Pirineo no encuentra sitios para comer, ¿no? Y luego yo creo que también tenemos que trabajar, y se está trabajando, pero en crear, sobre todo en los productores, esa experiencia turística, porque la gente quiere meter las manos en la masa, quiere ir a la huerta, quiere estar con el ganado, quiere ver qué hacen las vacas, cómo están comiendo. Y luego quiere tener esa experiencia completa, quiere ir al restaurante, pero una vez que ha estado viendo qué pasa con esos productos, cómo se han creado, qué es el trabajo del agricultor, lo que llamamos la experiencia en turismo, ¿no? Y eso la gente lo está demandando. Entonces, si somos capaces de diferenciarnos y tener esa distinción, yo creo que tenemos un futuro esperanzador, ¿no? Un futuro esperanzador. Con eso nos vamos a quedar ya. Vamos a ir... Yo solo quería matizar, aprovechando esto, quería matizar un tema que hemos hablado aquí casi todo de compromiso, que nos tenemos que comprometer tanto en nuestro caso, pero es muy importante para esto, para que no se quede en agua de borrajas, nunca mejor dicho, un compromiso real de las instituciones. O sea, real es que vaya más allá y que se empiece a poder meter en... El otro día, es que estamos con una historia de la chistorra el domingo y tal, y que se pueda meter en los I+Ds no solo la industria agroalimentaria, sino que podamos tener investigación para poder seguir desarrollando y poder recibiendo ayudas para I+D, que se valore en comunidades, en esto sí nos tenemos que fijar en comunidades vecinas que ya lo están haciendo desde hace muchísimos años y tienen un turismo gastronómico activo muchísimo mayor. Y nosotros seguimos 25 años más tarde sin valorar ciertos criterios que en otros lados hemos visto que a nivel turismo activo son muy gratificantes, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos que lo valoremos y que hemos hablado aquí un poco, y las conclusiones del otro día era como que tenemos que liderar un compromiso por todas las partes, pero que esta vez hagamos mucha fuerza porque al final la parte institucional es la parte que más fuerza he aprovechado. Pues con ese compromiso... Nos quedamos con esas valoraciones, con ese compromiso. Vamos despidiendo ya a quienes nos han acompañado hoy aquí. Se la ha dejado votando a la persona que va a cerrar la primera parte de la sesión matinal. Se la ha dejado votando. Bueno, pues muchísimas gracias. Iñaki Andradas, cocinero de Baserriberri, por habernos acompañado. Pello Sarratea, ganadero de UAGN, Anchón Elizalde, sommelier del Hotel Don Carlos, Sandra Aguirre, clúster agroalimentario, y Alberto Ecay, director del Servicio de Planificación e Innovación Turística del Gobierno de Navarra. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y vamos ya poniendo fin. Sí, vamos a cerrar la primera parte. La primera parte de esta... Precisamente con la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, que es Itziar Gómez. Así que adelante. Pues eguerdión, buenos días a todos y a todas. Es un verdadero placer participar en esta segunda edición Navarra Gastro Summit y, sobre todo, volver a comprobar que la comunidad foral tiene potencia gastronómica
y el atractivo y la capacidad de reunir a exponentes del más alto nivel del mundo de la gastronomía en un encuentro moderno, un encuentro de nuevas tendencias que avala la calidad del producto como garantía de éxito. Gastro Summit aukera bat da, gastronomiaren sektoreari erakusteko Nafarroa lehen lerroan dagoela tokiko produktoaz eta kalitateaz ari bagara. Publiko orokorrak zein profesionalak asko baloratzen dute gure produktoa eta harrera bikain doan tokira doala. Gastro Summit es una oportunidad para demostrar al mundo de la gastronomía que Navarra es un referente si hablamos de producto local y de calidad. Nuestro producto está altamente valorado tanto por el público general como por el profesional y además tiene una gran acogida allá donde vaya. Lo hemos podido comprobar en primera persona en los últimos encuentros profesionales que hemos celebrado. Solo este mes de octubre y precisamente esta misma semana se celebra la Semana de la Verdura de Navarra en Madrid. Es la segunda ocasión ahí este mes que lo comenzamos con la Fruit Attraction, la cita hortofrutícola más importante del calendario ferial, con un balance altamente positivo con la presencia de una decena de empresas navarras. Hoy mismo también en Guipúzcoa comienza la promoción de los productos con sello Reino Gourmet en un destino estratégico para la gastronomía como es aquí el vecino de Euskadi. Y por nombrar una última cita, 44 empresas estuvieron presentes en la Feria del Producto Local, que además culminó con un récord importante de ventas. Los productos de calidad están más vivos que nunca en este mes, además en el que hemos celebrado la puesta de largo de la Chistorra de Navarra con la presencia de su nueva marca de calidad, o la semana pasada la de Queso Roncal con su homenaje a pastores y ganaderos, además de nombrar a sus primeros embajadores. El pimiento de piquillo está en plena recolección y esta misma semana hemos cerrado la vendimia, además con una cosecha magnífica. Y por si fuera poco, Navarra ha acogido la cumbre de las bebidas espirituosas con 19 indicaciones geográficas recibidas por el Pacharán navarro y con bebidas del nivel del orujo gallego o del brandy de Jerez. Ejemplos, la verdad es que, como veis, nos sobran. Aquí está Navarra. Es el lema con el que Reino Gourmet promociona sus productos vinculados al territorio, productos de cercanía, diversos, tradicionales y de calidad, ¿no? Siempre con ese hashtag Calidad Navarra. Un producto de calidad que sin duda supone un valor añadido para la gastronomía. En nuestras mesas, en nuestras compras del día a día y en la cocina del más alto nivel, donde la alcachofa, el espárrago de Navarra o cualquier verdura de temporada cada vez tiene una presencia más destacada. Zalantzarik gabe, kalitatezko produktua da, balio erantzia duena gastronomiarentzat. Gure maietan, eguneroko erosketetan eta sukalde onenean. Orburua, Nafarroako zainzuria, edo sasoiko edozein barazki gero eta presentzia nabarmenagoa dute gure sukaldean. Posicionar Navarra, como aquí se citaba, posicionar Navarra como referente gastronómico y apoyar el producto local es, por tanto, una de las apuestas del Gobierno de Navarra, porque, en lo que a mí me compete, apoyar el producto local es apoyar al desarrollo de nuestros pueblos, es vertebrar nuestro territorio social y económicamente y, además, algo tan importante como que es positivo para el medio ambiente. Hoy, en el arranque de esta segunda edición de Gastro Summit, hemos visto ejemplos de creatividad, sostenibilidad, diferentes visiones de la gastronomía con exponentes de tanto prestigio como el Alchemist de Copenhague, el Art de Barcelona, los hermanos Torre o la competencia del Basque Culinary Center. Con Gastro Summit, Navarra se convierte en la capital de la gastronomía y en un laboratorio de experiencias e intercambio de conocimiento que sin duda supondrá un salto cualitativo en el enriquecimiento y en la promoción de nuestra cultura culinaria. Y en unos minutos, y termino ya, podréis vivir un mezclum de creatividad en el savoir-faire de brillantes chefs llegados de otros países y lugares de España, con cocineros navarros, donde, como no podía ser de otra manera, la verdura será la gran protagonista. Os espera una experiencia gastronómica única en Navarra,
que además ha sido diseñada específicamente para la ocasión. Estoy segura que será un verdadero disfrute para los sentidos. Así que buen provecho, Onegin, y muchas gracias, eskerrik asko guztioi. Muchísimas gracias, Gracias, consejera. Itziar Gómez. Y nos lo ha dejado ya en bandeja, con Sí. ese menú a 8 manos del que vamos a disfrutar. Con eso ponemos ya punto y seguido. Que ya era hora de que le demos un poquito, Sí, que nosotros ya gusto al estamos paladar, aquí, ¿no? Porque tanto exacto. escuchar y tanto ver, ya Y uno tanto ya ver está tantas propuestas innovadoras. un poquito ya desesperado, así que hay ganas. Así que Volvemos volvemos por la tarde, 4:30, talleres 4:30, que no también se a pueden través perder. de Navarra Navarra Televisión, Televisión. también de las redes sociales, todas las 4:30, Aquí, ya con la y digestión casi hecha, Casi. porque hay atracón todavía. Daremos de buena tarde. cuenta de ese menú a Daremos, 8 manos daremos. y también les esperamos a todos a quienes nos están acompañando ya aquí en esta sala Ciudadela. Así que en buen Baluarte. provecho y hasta luego. Entonces. Hasta las 4:30. Muchísimas gracias.